bendiga en esta mañana. Amén. Le damos gracias a Dios. Le voy a pedir a un hermano que... Ok, gracias. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente en esta mañana. Creemos que Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Dios habla. Sí, ¿Sabe? Señor. Lo importante es que tengamos oídos para oír. ¿Verdad? Si tenemos oídos para oír, estamos bendecidos. Y la escritura se encuentra en el 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, en el capítulo 3. Y voy a dar lectura a los versículos 14 al 17. Dios te bendiga. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Ahora el énfasis está en los versículos 16 y 17. El énfasis de la predicación de hoy está en los versículos 16 y 17. Y voy a leer varias versiones de esos dos versículos. Pero primero quiero que me acompañen a esos versículos del 14 al 17. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero persiste tú. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esto es importante, amado hermano. Cada cosa que hemos aprendido, cada cosa que hemos recibido, estamos persistiendo. Estamos persistiendo en aquello que hemos aprendido y nos hemos persuadido, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. O sea que la sabiduría está acompañada de las escrituras, pero siempre la fe en el Hijo de Dios. Porque las escrituras son las palabras de Cristo. Su centro es Cristo. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gusta esa frase, enteramente preparado. Voy a leer en diferentes versiones y quiero que casen las palabras con lo que está diciendo su Biblia Reina Valera. Allí dice, en la nueva versión Biblia al día: la escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos. ¿Ven? Donde la nuestra dice redarguir, allí dice: es útil para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. Quiero que entiendan esto, porque muchas veces decimos: Señor, quiero agradarte, pero no sé cómo hacerlo. Quiero vivir para ti, pero no entiendo qué tú pides de mí. Y Dios nos está diciendo: yo no te he dejado sin instrucciones. La pregunta que te debes hacer es: la palabra está, ¿me vas a obedecer? ¿Vas a hacer caso de aquello que he dejado a tu disposición para que estés enteramente preparado? Te he dado mi Espíritu Santo, te he dado palabra, te he dado pastores y maestros, te he dado un grupo en el cual puedas invertir y practicar lo aprendido, para luego también practicarlo afuera. Por eso es importante congregarse, porque practicamos la palabra y el amor de Cristo y lo que ésta nos instruye los unos con los otros. Y luego salimos afuera e impactamos al mundo con lo que hemos sido impactados. Amén. Aprendemos a luchar el uno con el otro y a someternos los unos a los otros. Y sigue el texto diciendo: de esa manera los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Fíjense que el anterior dice enteramente preparados y aquí dice plenamente capacitados. O sea que Dios no nos ha dejado sin recursos. La versión de TX o textual dice: toda la escritura es inspirada
y en la versión, la palabra inspirada significa soplada o alentada. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Ve? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación. Cuando en nuestra versión dice redarguir, en la B textual dice refutar. ¿Ve? Refutación del error, para la corrección y para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, enteramente preparado, plenamente capacitado, y finalmente aquí dice completamente calificado. La palabra calificado, o la palabra que literalmente dice ahí, es equilibrado o cabal. Dios quiere hacer de ti, amado hermano, en Jesucristo, un hombre y una mujer cabal. Amén. Equilibrado. ¿Por qué? Porque hay mucho desbalance en este mundo. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Hay gente que se desvía por el libertinaje y hay gente que se desvía por el legalismo. Y la iglesia tiene que ser un ente sobrenatural que traiga juicio y equilibrio en donde quiera que se pase. Cordura, ciencia y equidad. Dios nos ha llamado a ser los instrumentos iluminadores. Por eso Jesucristo dice que nosotros somos luz en el Señor. Y es que su luz se ha manifestado en nosotros y tiene que ser reflejada para que los que viven en el mundo oscuro vean la luz. Tú y yo somos cartas escritas con la mano poderosa del Espíritu. Amén. Por eso, en otro texto voy a leer la Pechita, la traducción Pechita del arameo. Dice, me gusta cómo comienza: toda la escritura que ha sido escrita por el Espíritu. Aleluya. Así lo dice. Es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro, ¿ve? Cabal, equilibrado, completamente, enteramente preparado, completamente capacitado, maduro, cabal, para toda buena obra. Y la última versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. A veces nos preguntamos: Señor, pero ¿por qué no vivo la clase de vida para la cual me llamaste? Porque menosprecian los medios. Es como aquel que, tratando de salvarse, ve gente que le presta salvavidas, lanchas y helicópteros, pero él quiere que Dios le enseñe a su manera y desprecia los medios por Dios elegidos para nutrir a los creyentes. Dios quiere nutrirte, iglesia. No desprecies los regalos que Dios te ha dado porque te ama. Quiero animarte en esta mañana a tomarle mucho aprecio y amor a lo que Dios ha dejado para tu beneficio. Termina diciendo esta versión, Nueva Traducción Viviente: nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué Dios va a usar para preparar y capacitar? Esto tiene grandes implicaciones, tanto en la vida privada como en la vida congregacional, porque Dios ha elegido medios para que la iglesia crezca. No hay tal cosa como cristianos ermitaños que crecen solos. Por lo general se quedan enanos.
sus actitudes, sus pensamientos se quedan enanos porque menosprecian los regalos de Dios y los medios elegidos por Dios, tal vez por la dureza del corazón o tal vez porque hay otras cosas primero. Y luego se preguntan, ¿por qué este hermano crece y este no? Es que es el Espíritu Santo. ¿Eso es cierto? El Espíritu Santo ha puesto amor en ese hermano por la palabra. Amén. Ha puesto amor por los medios de gracia. La oración, el estudio consagrado, la reunión ágape, el animarse los unos a los otros, el limarse para lo santo y lo bueno. Según las Escrituras, y esto lo dice la Escritura en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, lo pueden buscar. Según las Escrituras, Dios en tiempos remotos o pasados, o como dice la versión Valera, en otros tiempos, habló a los padres muchas veces. O sea que Dios siempre ha estado ¿qué? Hablando. Y dice que habló de muchas formas y maneras, dice la versión textual de este pasaje, Hebreos capítulo 1, versículo 1. De muchas formas y maneras por los profetas. Mas, escuche bien, en su misericordia ha querido Dios que muchos de estos eventos que se hablaron quedasen registrados para usted y para mí con propósitos de instrucción y transformación. Mire cómo Dios nos tenía en su mente. Habló por medio de los profetas y provocó que estas cosas fuesen escritas. Aleluya. Para que usted y yo no nos quedáramos sin instrucción y para que tuviésemos medios a nuestro alcance de transformación. Porque la palabra de Dios es un elemento transformador. Amén. Cuando uno se somete a ella por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y dice también en Hebreos, en el versículo 2, que Dios no se conformó con tan solo enviar a los profetas, sino que también, dice, envió a su Hijo, a su propio Hijo, el cual es el heredero de todo. Santo Señor. Dice, en estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Cuando envió a Jesucristo comenzaron los postreros días. O sea que los postreros días comenzaron hace tiempo. Él nos envió a su Hijo, a quien estableció como heredero de todo. Correcta hermenéutica. Allí no dice en ninguna parte que no, es que de ahora en adelante ya el Señor no va a hablar más de otra forma. Eso no es lo que dice el texto. Ahí lo que dice es que en lo remoto Dios habló por medio de los profetas, pero también no se quedó con esa, sino que también decidió enviar al Hijo. Ahora, porque si se quedase allí, Hebreo fue escrito mucho primero que hasta de algunos evangelios, por lo tanto no tendríamos ni evangelio si usamos esa interpretación. Pero Jesucristo hizo algo. Jesús, que fue coronado y ascendido, nos envió al Espíritu Santo, quien ahora, dice la Escritura, guía a la iglesia como representante de Dios. Él no nos dejó solos. Él envió al Espíritu Santo para guiar a su pueblo como representante de Dios. Por lo tanto, todos los milagros y dones que aparecen en la Escritura fueron después que Jesucristo vino a ¿qué? Ascendió a los cielos. Y ascendió a los cielos para darnos como iglesia el Espíritu. Para que el Espíritu nos apoderara, para que nosotros fuéramos ministros efectivos. Porque usted y yo sin el Espíritu nada podemos hacer. Sí, Señor. Ahora, Él vino no tan solo para guiarnos, sino para capacitarnos, según el texto, y hacernos, escuche bien, personas de carácter firme, y para que también la palabra de Cristo o
Porque Él da testimonio del Padre y del Hijo. Amén. Amén. Este mismo Espíritu de Cristo que obró en los profetas, que también obró en Cristo en los días de su carne, obró también en los apóstoles y siervos suyos para que registraran las cartas apostólicas y los evangelios. Jesucristo dijo que no nos dejaría solos, sino que nos enviaría el Espíritu Santo que nos recordaría. Y el Espíritu Santo habló por medio de su siervo, y estas palabras también fueron ¿qué? Registradas. Y fueron registradas para capacitarte, porque Dios, hijo e hija de Dios, te tenía en la mente. Aleluya. Porque Él no quería dejarte sin dirección. Él te dijo: yo voy a estar contigo hasta el fin, pero también tengo algo para que leas y te llenes de ella. Aleluya. Yo no sé cuánto tú lees y meditas las escrituras diario, pero no es bueno menospreciar lo sagrado, porque es lo que Dios ha puesto para capacitarnos plenamente, hacernos enteramente preparados, hacernos hombres y mujeres equilibrados y cabales. Cuando una persona no es equilibrada ni cabal, es evidencia de que no pasa tiempo con Dios y con su libro. Porque a medida que nos acercamos a Dios y pasamos tiempo con Dios y con su libro, el Espíritu comienza a hacer cosas maravillosas en el alma de esta persona. Se vuelven sensibles a la palabra. Amén. Se vuelven sensibles a la voz del Espíritu. Se vuelven gente amorosa. Se vuelven gente diferente. Oye, también se les da cuero duro para resistir las humillaciones. Aleluya. Y para hacerlo con gracia. Para que no pierdan el caché en el tiempo preciso. Dios comienza a capacitarte y a hacerte cabal. Amén. ¡Qué bendición! Gracias, Jesús. Amados, según la Escritura, este mismo Espíritu que obró en ellos ha venido para beneficio de la cristiandad hasta el tiempo de su venida, de la venida del Hijo de Dios y de su manifestación en su reino. Y ha también dejado la palabra hasta ese tiempo. El Espíritu, la palabra. Se encuentra Él presente y trabajando en la iglesia. Se encuentra Él trabajando a través de la iglesia. Y muchas veces se encuentra trabajando a pesar de la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu trabaja en la iglesia. Trabaja a través de la iglesia, pero la iglesia no puede limitar la obra del Espíritu. Aleluya. Porque si esto fuese así, hace tiempo que la cristiandad hubiese desaparecido. Mire, amados, Dios nos ha encomendado la responsabilidad como pueblo de Cristo de hacer conocer su historia en donde quiera que nos encontremos. Un día tú, sin nadie a tu lado, serás entrevistado por Dios con respecto a esta gran responsabilidad. Hiciste conocer la historia de mí. Aleluya. Gloria a Dios. Es que no tuve oportunidades. ¿Podrá alguien aquí decir que no ha tenido oportunidades suficientes para compartir? Es que estaba trabajando y no tenía tiempo. No, hermano, lo que pasa es que estaba ayudando a mis hijos con sus asignaciones. Tú y tus hijos se van a ir al infierno, pero ¿me entiendes? Hermano, qué duro eres, es verdad. La mejor enseñanza que tú le puedes dar a tu hijo es temerle a Dios. Amén. Que tus hijos
Como dice la Escritura, estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos. ¿Verdad? Cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando estés a la mesa, en todo tiempo. Todo tiempo es predicación. Amén. Todo tiempo es una oportunidad de hablar de Cristo. En familia, con amigos, en amistades. Siempre hay una buena palabra que se puede dar a alguien. Especialmente cuando contamos la historia. Gloria a Dios. Tus hijos no tendrán la pasión sino ver la pasión. No es que yo estoy esperando que el Espíritu haga. Sí, el Espíritu hace, pero usa los medios. ¿Qué medios? En el caso de los padres, son parte de esos medios de gracia. ¿Usted sabía que usted es un medio de gracia para sus hijos? Si es cristiano. Y si usted no le comunica a sus hijos la verdad, ni le modela la verdad, pues usted entonces es un medio de desgracia. Sí, podemos ser un canal de bendición para nuestros hijos o un canal de maldición. De acuerdo a cómo usted y yo nos sometamos al regalo de Dios y si lo apreciamos o lo menospreciamos. Note que Dios nos ama lo suficiente como para instruirnos por su Espíritu, como para darnos su palabra y poner maestros a nuestro favor, para que sirvan a la iglesia. Amado, a veces yo tengo que predicar cosas que suelen ser tan crueles y duras, aparentemente. Pero no, amados. Es que yo quiero verlos a todos amar a Jesús. Aleluya. Amar a Jesús como Él quiere ser. Sí, Señor. Y que sus hijos amen a Jesús. Que sus nietos amen a Jesús. Que hasta su perro ame a Jesús. ¿Verdad? Que el perro diga, ¡vamos, vaya! Porque si usted es cristiano, hasta las bestias de usted se van a beneficiar de la bondad producida en su corazón por el Espíritu. ¿Cierto o falso? Porque la Escritura dice que no debemos maltratar a nuestras bestias. Mire, Dios nos ha encomendado la gran tarea, la más importante de todas. Hablar del Hijo. Dios nos envía a usted y a mí, no tan solo como individuos, sino como iglesia, a comunicar las verdades registradas y enseñadas a la iglesia por el Espíritu y la palabra. Y el Espíritu y la palabra llevan instruyendo a la iglesia por milenios. Y la batuta está siendo pasada de generación en generación. Hay algunos que no quieren pasar la batuta. ¿Ah? Tenemos que pasarla de generación en generación. Santo Dios. Tenemos que pedirle, Señor, permíteme no morir sin hacer un impacto en la vida de mis familiares, de mis hijos o de mis amigos en esta generación. Amén. Porque es la generación que te ha tocado vivir. Enséñame a mostrar tu afecto. Enséñame tu cariño. No soy persona de muchas palabras. Ora. Amados, ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, la Biblia es un instrumento elegido, inspirado por Dios y trazado, cortado por el poder del Espíritu. Repito, la Biblia es un instrumento elegido, inspirado por Dios y trazado o cortado por la guía del Espíritu, porque no es la espada de Antonio, o la espada de Ana, o la espada del hermano Lucy, o la espada de los distintos maestros aquí. Es la espada del Espíritu. Por lo tanto, a medida que nosotros hablamos, el Espíritu, como buen espadacín, corta el corazón y comienza a trazarla y traerla a nuestra alma. Mire, amados, para guiar a los perdidos
a la salvación y para edificar a los creyentes en su salvación. Escuche bien, este espíritu traza y corta por la palabra para guiar a los perdidos a la salvación y para edificar a los creyentes en su salvación. Amén. ¿Ve? Hay una diferencia. Y la palabra hace todo esto. En esos textos que leímos, especialmente en los versículos 16 y 17, se nos exponen algunos propósitos y usos de la Escritura, según el apóstol, que nos pueden hacer sabios para la salvación. O sea, a vivir esta salvación de una manera que pueda ser llamada legendaria. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir su fe de una manera legendaria? Que algún día usted y yo, aunque no seamos conocidos por los hombres, sí seamos llamados por Dios a sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob. Porque a Dios le determina quién se sienta ahí. Oye, no tiene que ser conocido por la gran parte de la cristiandad. Simplemente tiene que haberse sometido. Aleluya. 4 cosas que cantamos: te adoramos, te servimos, nos rendimos y te amamos. Aleluya. ¿Verdad? 4 cosas. Qué maravilla, qué maravillosa confesión de vida. Adorar, servir, rendirse y amar. Amén. En otras palabras, Dios nos ha dado el sagrado escrito y la presencia del Espíritu Santo, no tan solo para resucitar muertos, ni gente dormida, ni tan solo para crear fe, sino como un excelente instrumento para conducirnos en el arte del buen vivir. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que la salvación es vida manifestada en acción. Y Dios quiere enseñarnos a conducirnos en el arte de buen vivir, en la forma en que debemos manifestar, experimentar y conducirnos en la vida recibida. Porque hemos recibido esa vida. ¿Y cómo se llama la vida que hemos recibido? Jesucristo. Estamos en Cristo. Y hay una manera de moverse en Cristo. Es en Cristo, no en nosotros. Y esto tiene que quebrar nuestra mente. Si tú sales de aquí con cargo de conciencia, pero no haces nada al respecto, te vas en tus pecados. Pero si tú sales aquí edificado por la palabra de Dios, redarguido, o sea, reprendido, refutado, amonestado por la palabra de Dios, corregido, y luego para caminar en justicia, tú y yo vamos a ser hombres y mujeres enteramente preparados ¿para qué? Para el bien hacer. Procura nunca salir de la iglesia sin algo que sea para tu buen vivir. Conviértete en un experto en tomar todo aquello que será beneficioso para tu crecimiento en la fe y para aquellos que te rodean. Amén. Número 1. ¿Para qué sirve la palabra? Y así le voy a titular al mensaje. Le he llamado: ¿por qué Dios quiso dejarnos las Escrituras? Así se llama el mensaje. ¿Por qué Dios quiso dejarnos las Escrituras? Primero, porque nos amaba. La gente dice: no, es que nadie nació con un libro de instrucciones. Ahí es que yo me doy cuenta que mucha gente no lee la Biblia ni medita en ella. Cada vez que yo escucho eso, pienso: he aquí un hombre, una mujer que no se ha dedicado seriamente a estudiar las Escrituras. Porque la Biblia, como dirían en la película Los Tres Amigos, tiene una plétora o un lugar lleno de bandejas de información, de propósitos, de diseño y de formas para
instruir para que seamos plenamente capacitados. O sea que ese texto nada más destruye esa afirmación. Plena, enteramente calificados. La Biblia sirve entonces para la enseñanza, dice ahí. Es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿No lo dice el texto? ¿Qué quiere decir Dios con eso? Él quiere mostrarnos. Él quiere exhibir algo. ¿Qué exhibe la Biblia? ¿Qué muestra la Biblia? La Biblia nos habla primeramente de la grandeza de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza a dar un registro de la grandeza de aquel ante quien se pueden inclinar nuestras almas. Por lo tanto, es importante saber quién es Él, cómo es Él, por qué nos puso aquí y qué debemos hacer para estar bien con Él. Segundo, allí mismo, en esa enseñanza, Cristo, por medio de su palabra, nos enseña acerca del problema del ser humano. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. El problema del ser humano es que está torcido, se ha desviado, su corazón se ha despegado de Dios, sigue sus propios caminos y consejos. La palabra nos enseña acerca de esos caminos, pero también nos habla acerca de la redención. Dios no tan solo nos informa el mal, también nos informa el medio para apartarnos de ese pecado, para morir a ese pecado, para ser salvos de ese pecado, para ser transformados a una vida distinta. Él promete a través de su palabra redención. O sea, libertad. Dios quiere liberarnos. Tú no puedes salir de aquí esclavizado a tu pecado. Si te has metido con Dios, Él te hará ver tu pecado, pero tú saldrás libre porque Él pagó el precio. Aleluya. Porque cuando te sientes atado o culpable, Él te ha dicho por medio de las Escrituras a quién debes ir y echar tu carga, para que tú no tengas que cargar con ella. Es triste que vengamos aquí en una condición y después salgamos aquí con el bulto que traemos. No, hermano, llegaste aquí, deja la carga en Cristo Jesús. Para que no vayas como viniste. Él también, según la Escritura, segundo, dejó la palabra para corregir. Correcto. Cuando hay que corregir algo y ponerlo correcto, es porque está como torcido, ¿verdad? Él ha venido por medio de su palabra a darnos instrumentos para trabajar con los atajes y desviaciones que hemos tomado. ¿Cómo lo hace? Nos muestra cuando estamos perdidos. Nos persuade de nuestra condición espiritual. Porque la mayoría de la gente en este mundo está perdida y no lo sabe. Pues la manera de hablarles del Evangelio es persuadiéndolos de su condición para que sean despertados a la realidad en la que se encuentran. Porque de otra manera nunca se van a saber perdidos. Y por eso en las iglesias hay mucha gente que se cree salva, pero nunca se han considerado que están perdidas. ¿Usted no ha visto eso? Yo he visto tanta gente en las distintas iglesias de Cristo creyendo que son cristianas, pero cuando tú le preguntas, ¿alguna vez tú has confesado tu pecado? ¿Alguna vez te encontraste perdido y sin esperanza? No, yo siempre nací en la iglesia. ¿Tú has conocido a Cristo? No, yo me crié en la iglesia. Y sus hijos o sus nietos no entienden eso, es que usted no se lo explicó y espero que el pastor o algún maestro de escuela dominical se lo explicara. Oye, amado hermano, qué gran responsabilidad tenemos y Dios nos ha dado los instrumentos para hacer esto. Sí, prende algo duro, por favor.
La palabra de Dios nos muestra también la necesidad y le muestra al hombre cómo llegar a tener una correcta relación con Dios. ¿Sabes? Dios se ha propuesto no tan solo justificarte, o sea, ponerte en una buena relación con Dios a ti. Él quiere enseñarte a caminar en esa correcta relación. Él vino para salvarte y para librarte, pero también te vino a enseñar cómo caminar como un ser libre. Porque hay cristianos que muchas veces viven como si fuesen esclavos. Y lo más triste del mundo es haber sido liberados por Cristo y andar como si estuviéramos todavía con las cadenas. Dios quiere romper en ti las cadenas. Amén. Él quiere que seas libre y que puedas disfrutar de la libertad Amén. gloriosa de los hijos de Dios. 3. La palabra de Dios sirve para instruir en justicia. O sea, Dios no quiere que tú vivas justo a tu manera. Hay gente que se cree que haciendo ciertas cosas está cumpliendo con Dios. Gracias. Hay gente que se cree que haciendo ciertas cosas está cumpliendo con Dios. Pero mire, amado hermano, Dios quiere que tú aprendas a caminar en su justicia. Escucha lo siguiente. En la Biblia, la palabra justicia aparece varias veces. En algunas ocasiones se refiere a aquella relación que se alcanza por medio de Jesucristo y la palabra, justificación. Pero en otras ocasiones se refiere, escuche bien, a una vida que camina en integridad y rectitud. Si Dios te ha puesto en una correcta relación con Él, no es para que te conformes con simplemente ser justificado por la fe, sino que habiendo sido justificado por la fe, Él te capacita por el Espíritu y la palabra para andar en vida nueva, en vida de rectitud y justicia. Y la palabra de Dios es útil para instruir en ese camino de hacer el bien y del bien vivir. Amén. La gracia de Cristo y la operación del Espíritu se nos aplica por su poder y opera en nosotros a medida que su palabra como espejo es contemplada. ¿Qué estoy diciendo? Quiero que te quedes con esto. Mientras menospreciamos la Escritura y no la leemos, no seremos transformados de gloria en gloria. Porque lo que Dios quiere es que tú contemples a su Hijo. Y la palabra fue diseñada por Dios para que contemplaras al Hijo. A medida que tú contemplas al Hijo por medio del estudio y la meditación de la palabra, el Espíritu de Dios toma la persona del Hijo y la moldea en ti. Por lo tanto, tú te preguntarás, pero ¿por qué yo no crezco tal como cuál hermano? La pregunta que tienes que hacer es, ¿cuál de los dos es más disciplinado en seriamente buscar a Dios en su palabra? ¿Ah? ¿Cuál de los dos es más disciplinado seriamente en buscar a Dios en su palabra? Y no tan solo buscarla, sino moverse en la palabra recibida. ¿Estamos captando esto? Esto es importante para la congregación. Ejemplo, Dios dice no dejando de congregarse. La congregación tiene como propósito la enseñanza y también la manifestación de la enseñanza. Jesucristo dice que si no hay un congregarse, no hay un crecimiento saludable. Significa que cada uno de los que estamos aquí somos responsables por el crecimiento del otro. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos que buscar seriamente a Dios para unos a otros ayudarnos a ser más como Cristo. Amonestándonos los unos a los otros a la fe y a las buenas obras. Pero cuando nosotros no nos congregamos, sino que delegamos la palabra y la tomamos como poca cosa en la semana, y solamente nos conformamos con un día en la semana, cosa que nunca hizo la cristiandad en milenios, cuando la Biblia dice que se reunían todos los días en el templo y por las casas. Amado hermano, aquí solamente se congregan 3 días a la semana. Cuando el Señor me salvó, en la iglesia donde yo iba había culto los 7 días de la semana. Y las personas comenzaban a crecer así.
Pero cuando nosotros tomamos en serio las escrituras y pasar tiempo con Dios y con su familia que Él ama. Estaba discutiendo con el hermano allá afuera que si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a aquel engendro. Amén. Y cuando tú amas a alguien, te gusta pasar tiempo con esa persona. Y se evidencia. Una cosa es que tú estés enfermo y no puedas. Y otra cosa es que pudiendo no lo hagas. Que demuestra claramente que no hay amor de Dios en el corazón. ¿Ve? Que Dios no es el centro, ni su palabra. Porque estas personas que dice la Escritura que son parte del cuerpo de Cristo tienen en común la enseñanza bíblica, las oraciones, el amor y la cena. Y también en ese amor, cuando estaban en Ágape, ¿de qué hablaban? Para animarse y consolarse por las persecuciones recibidas. ¿Qué era lo que estaba en su boca? Jesucristo. Amén. Lo mejor de lo que yo te puedo hablar a ti es de Jesucristo. Eso transformará tu vida. Mire, Dios quiere que usted y yo vivamos en santidad de vida. La santidad de vida se traduce en un caminar recto. Es cuando la justicia de Cristo se nos aplica por el Espíritu Santo y comienza a manifestarse en nuestro diario vivir. Eso se llama santificación. La justicia, nuestra posición en Cristo, comienza a definir quiénes somos. Somos hijos de Dios. ¿Estamos bien con Dios? Pues comenzamos a caminar como que estamos bien con Dios. El Espíritu Santo comienza a aplicar todo lo de Cristo en nosotros y eso se llama vida de rectitud. Dios nos está llamando a esa clase de vida, iglesia. Menos que eso es inaceptable. La Biblia dice que el que hace justicia es justo como Él es justo. Y así, por medio de este caminar, se llega a evidenciar su vida en nosotros. Y eso es la manifestación de lo que dijo Pablo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Finalmente, y punto final. Repitiendo, finalmente y punto final. Redundancia. Sirve para que el hombre cumpla con el deseo de Dios. A veces oramos y estamos en nuestra casa llorando, Señor, yo quisiera hacer tu voluntad, Dios. Señor, úsame. ¿Qué tú quieres que yo haga? Camina en la palabra. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El que ama mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Eso transformará tu vida, bendecirá a tu familia, cambiará a tus hijos, pondrá un nuevo deseo en ellos, aunque ellos peleen contra esa naturaleza que les indica inclinarse hacia el mal. Pero ellos tienen que verlo. Los hijos sabrán la diferencia entre una vida transparente con errores, pero que se esfuerza, a una vida de hipocresía, de palabras, pero no obras. Eso es. Ellos verán. No podremos engañarlos. Dios te está llamando y te está dando las herramientas para que comiences a valorar lo que Él te da. Dios dejó su palabra para que pudiéramos obedecer su designio y su voluntad. Su designio es que seamos como Él, en justicia y santidad. Esa es la imagen que Él vino a restaurar en nosotros. Justicia y santidad, dice Efesios 4:24 y Colosenses 3:10. ¿Lo enseñamos en doctrina? Justicia y santidad. Dios dijo que quería que fuésemos santos. En Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que nos predestinó para que fuésemos santos. En primera de Pedro dice que fuimos separados por el Espíritu de santidad para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En primera de Pedro capítulo 1 versículos 14 al 16 la Escritura dice: y para que como hijos obedientes no nos conformemos a
los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, sino que como aquel los llamó es santo, o sea, apartado, diferente y puro. Ahí en ese contexto significa todo eso. Así que como aquel que nos llamó es santo, y lo vemos cuando lo vemos en el contexto, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amado, y para esto Dios no nos dejó vacío. Si nosotros vamos al capítulo 2 de Pedro, porque toda la escritura es útil, allí nos dice que Dios nos dio una serie de regalos para poder vivir esa clase de vida. Dice la escritura que Él derramó esos regalos sobre vasos de barro y nos llamó por la excelencia de Cristo. Y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder, por medio de este Señor y por medio de su Espíritu. Y nos ha dado la fe. Y a la fe le añadimos ¿qué? Virtud. Y a la virtud dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Y en el versículo siguiente, porque la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir y para que seamos plenamente cabales. Dice allí, estas cosas se han dado para que no estemos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el propósito de todo esto, amados hermanos, que Dios nos ha dado este beneficio es para que no andemos sin frutos en cuanto al conocimiento. Pero ¿cómo vamos a saber esto si no lo estudiamos? Si no lo leemos. Lo único que he hecho es repetir la Biblia. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué puedo hacer? Y Dios nos ha dicho qué podemos hacer. Y dice para que no andemos más en ignorancia. Así que Dios nos dejó su palabra para quitarnos toda excusa de ignorancia. Si el hombre no aprende ni crece, no es por ignorancia ahora, es por vagancia. Ay, que no tengo tiempo. Amados hermanos, se trata de tu vida y la de tus hijos y de tus familiares. Después vas a tener mucho tiempo, eternidades de tiempo, pero no vas a tener la palabra ni tampoco el espíritu. Se te va a quitar. Nunca más vas a tener acceso a ella. No vas a tener acceso a nada de esperanza. Jesús y los apóstoles nos enseñaron a aprovechar bien el tiempo. Amén. No hay mejor provecho para el alma del creyente que trabajar en su alma y en la de los que lo rodean, para que crezcan en la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. No se vayan de aquí diciendo, eso lo dice la hora. Váyase de aquí. Hable con su familia. Lean la Biblia juntos. Estudienla. ¿No saben de algún tema? ¿No entienden alguna palabra? Llámenme. O mejor aún, vayan a una librería cristiana. Compren libros acerca de la palabra. Estudienlo. Léanlo. ¿No entienden un versículo o una palabra? Vayan al diccionario. ¿No tienen diccionario? Googlealo. Ora al respecto de lo que aprendiste. Ruega al Espíritu Santo, esto que me estás enseñando, quiero que me enseñes a cómo aplicarlo en la vida diaria. Voy a comenzar a hacer esto que aprendí. Amén. Lo voy a hacer con mi esposa, lo voy a hacer con mis hijos, lo voy a hacer con mis amigos. Señor, enséñame a vivir en ella. Mientras tanto, quiero experimentar tu poder. Aleluya. Que me transforma. Amén. Guíame, Espíritu Santo. Señor. Amén. Amén. Padre Santo,